Estamos de vuelta esta vez junto a uno de los grandes periodistas bolivianos que nos va a ayudar a darle una mirada no solo a la historia política del país, sino de la región por la vida intensa que lleva viajando por América Latina. Harold Olmos, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Jimena. Me siento feliz de compartir este rato con ustedes. Ahora yo soy la que se calla y te escucha para que nos cuentes de tu vida desde Riberalta. ¿Dónde empezamos la historia de Harold? Yo creo que tiene que comenzar por donde comienzan las historias, ¿no? Tú no puedes apartarte de tu trayectoria, y tu trayectoria tiene un comienzo y tiene un desarrollo. Mi vida comienza, yo nazco en Riberalta hace más de 6 décadas. Allí tengo mis primeros contactos con el mundo informativo, primero a través de los pocos diarios que llegaban a la región, que llegaban una vez por semana. Llegaba el diario, años más tarde comenzó a llegar Presencia. Y había una avidez por informarse de lo que estaba ocurriendo en el mundo, porque los periódicos entonces traían como información de primera página básicamente la información internacional. Rarísima vez había información nacional. Entonces uno tenía un tío que me facilitaba los periódicos. Una vez que los había leído, uno se informaba mucho de lo que pasaba en Europa, de lo que pasaba en los Estados Unidos, en la primera página. Adentro eran las informaciones nacionales. Bueno, mira, estudié en una escuela católica. De allí pasé a la secundaria a una escuela fiscal. Se llama Colegio Nacional Pedro Kramer, que es una institución en Riberalta y en el Beni. Este colegio tenía para los encargados o para los del último año, los del sexto año, les encomendaba la misión de hacerse cargo de un periódico. Periódico es una forma de decir, se llamaba Senderos y salía cuando era posible. Se imprimía en un mimeógrafo. Creo que la circulación máxima que se podía tener eran 100 o 200 ejemplares. Su época de esplendor quizá fue aquella en la que 2 años antes de que yo ingresara al grupo fue presidida por Pedro Somoza, que era un bate para nosotros, ¿no? ¿Amigo personal? Sí, claro. En las poblaciones así todo el mundo se conoce, pero claro, hay amistades que se forjan más que otras, ¿no? Y con Pedro teníamos algunas coincidencias. Además nos gustaba la música. Llegamos hasta a formar un trío de cantantes. Bueno, de allí al egresar de colegio me fui a La Paz con la intención inicial de estudiar ingeniería petrolera. Pero se dieron algunas coincidencias y había una posibilidad de trabajo en Presencia y Pedro me sugirió que fuese por allí. Me aceptaron y comencé a trabajar en Presencia como reportero. ¿Y La Voz del Beni fue antes de Presencia? La Voz del Beni, claro que sí. Mira, es un capítulo importante del periodismo en el Beni y bien que me lo preguntes, porque creo que no ha habido más experiencias en esa región del noroeste de Bolivia de una publicación que adquiriese permanencia, que se prolongase en el tiempo como esta.
La Voz del Beni, que dirigía José Monje Roca, un personaje en el pueblo. Fue muy joven, muy temprano tu ingreso al periodismo a través de Senderos y La Voz del Beni. ¿Cuántos años tenía Harold cuando estuvo en esas andanzas en la escuela, en el colegio Kramer? Bueno, estaba entre los 17 y 18 años, ¿no? Pero con La Voz del Beni, la verdad es que no tenía mayor vínculo, aparte de mi amistad personal con el José. director, porque éramos competencia. Ajá. Y luego vino Presencia, que ha sido tan importante. Claro, Presencia fue un paso, un escalón vital, fundamental en mi carrera y en mi decisión de continuar por ese sendero, haciéndole honor al nombre del periódico del colegio. El estar en contacto con hombres de la talla como Huáscar Cajías, un personaje mítico en el periodismo boliviano, Alberto Bailey, no menos, Alfonso Prudencio Claure, Jaime Mérez y tantos otros que la historia del periodismo los debe tener registrados. Eso me dio otra visión del mundo, porque desde la provincia, desde un lugar tan remoto como parecía entonces Ribera Alta, es difícil adivinar lo que pasa en el resto y en el centro del país, en el centro político. De Santa Cruz no había ni cómo pensar, sino como una referencia, porque estaba tan abandonada como lo estaba Ribera Alta entonces. Entonces el trabajo en Presencia fue marcando ciertos rumbos míos, y afirmando mi decisión de continuar en esa carrera. Imagino que no lo hice muy mal, porque a los 2 años Monseñor Genaro Prata, que había sido encomendado por la Conferencia Episcopal Boliviana para reorganizar y modernizar Presencia, me dijo que entre esos planes estaba la capacitación del personal y quería que yo me fuese a Roma. 1 año o 2 años más tarde yo estaba de viaje a Roma para estudiar periodismo. Ahí pasé casi 3 años. Eso me da también una visión mayor, ya más universal, de lo que es este trabajo y de lo que es el país, de lo que representa Bolivia en el mundo, o de lo que representaba entonces Bolivia en el mundo. Al retornar, ya graduado, me voy encontrando con una Bolivia en ebullición, una Bolivia que, viendo en retrospectiva, me parecía que estaba en ebullición como resultado de la toma de conciencia que muchos sectores de la sociedad boliviana estaban asumiendo en cuanto a su comportamiento o no comportamiento respecto a la guerrilla del Che. Hay una especie de deseo de expiación, es lo que yo observo a 40 años de distancia. Políticamente el país estaba en pleno régimen militar o semi-militar, si es que quieres, porque el gobierno de Barrientos estaba constituido en sus cimientos por las Fuerzas Armadas. Curiosamente, Presencia da un batacazo periodístico que pocos periódicos lo deben haber dado en el mundo. Presencia recibe desde Europa un ejemplar del diario del Che, que entonces había desaparecido. Hay muchas historias alrededor de esto. Presencia decide que no va a escribir eso por capítulos, que no va a narrar eso por capítulos, y opta por lanzarlo de golpe por completo.
lo lanza y es tal el éxito que se produce un récord hasta ahora sin igual. Son casi 130.000 ejemplares de una sola edición. Eso te hace ver también la avidez que la sociedad boliviana tenía por informarse de lo que decía el Che en su diario, ¿no? En retrospectiva puedes analizar las cosas de distinta manera, pero en ese momento era una realidad. Y mira, creo que pocos medios pueden jactarse de haber dado golpes periodísticos de esa magnitud, porque fue un golpe mundial. Ningún otro periódico lo hizo, ¿no? Quizá el New York Times con los papeles del Pentágono y algunas otras cosas, pero la publicación por entero de un libro son, que yo sepa, mira, ningún periódico lo ha hecho, ¿no? Inclusive porque la marca es de la huella de presencia como primera publicación que lanza todo el diario, está en que algunas páginas se sobrepusieron a otras y unas aparecen antes que otras, ¿eh? Durante el periodo que queda entre el retorno, Barrientos, viene Torres, viene Banzer y acaba en un primer exilio Harold, ¿qué sucedió con ese momento de retorno, en ese momento de ebullición en el debate político para que tenga que salir del país? Mira, antes algo muy importante, ¿no? Me casé. A mi esposa Cristina la conocí o la reconocí estando en Roma. Enamoramos durante un año y nos casamos en La Paz, a fines del año 69. Bueno, yo recibí la corresponsalía de la AP de un ícono bastante valioso del periodismo boliviano, que es Jorge Canelas, ¿eh? Yo lo ayudaba a él trabajando en la corresponsalía, pero luego él tenía que viajar, se estaba yendo a Santiago y me ofrecieron a mí hacerme cargo de la corresponsalía. Acepté. Y allí pues comenzó un nuevo capítulo de mi vida, y con una avalancha de informaciones que nunca faltan en Bolivia y que sacuden a la gente. Pues a los pocos días de haber asumido, Barrientos muere en un accidente en su helicóptero. Entonces vienen una serie de sacudones, de shocks informativos, ¿no? ¿Qué va a hacer Bolivia ahora? Fíjate que asume Luis Adolfo Siles Salinas, que era un obstáculo para el esquema militar que regía en Bolivia desde el 64. ¿Cómo hacer? Porque, dígase lo que se diga, el régimen de Luis Adolfo Siles Salinas era un régimen que caía simpático a la gente. Recuerdo en una entrevista en el Palacio de Gobierno, me dijo: mire, para que me tumben a mí, hace falta 2 soldados que entran y me llevan de los brazos y me sacan. Mi mayor defensa, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Esto. Y me muestra su corbata. Es esto y nada más. Yo soy un civil. Entonces, dar un golpe contra un civil que, por lo demás, no reprimía, no abusaba de los derechos de nadie, había plena libertad de expresión, no se discutían los márgenes y amplios o estrechos en los que se desenvolvía el trabajo periodístico, había libertad de expresión. Entonces, ¿cómo poder restaurar las cosas de manera tal que el sistema militar continuase? Yo imagino, mirando retrospectivamente, que había que buscar
cómo contrapesar la figura del civilismo que se estaba encarnando rápidamente en la sociedad boliviana, con algo que realmente volcara su atención y permitiese a las Fuerzas Armadas continuar rigiendo los destinos del país, pero bajo moldes que resultaran simpáticos o atractivos para la gente, para el pueblo, digamos, en general. No es casual entonces que convocan a la crema innata de la sociedad boliviana, entre ellos Marcelo Quiroga, Mariano Baptista, Alberto Beile, José Luis Roca, en fin, para conformar un gobierno, pero no el típico gobierno militar, sino un gobierno bajo los moldes del que estaba rigiendo Perú, de Juan Velasco Alvarado, el gobierno militar peruano, jefe del gobierno militar peruano. Efectivamente viene el golpe el 26 de septiembre. Yo creo que la sociedad boliviana no estaba tan feliz con lo que acababa de ocurrir, pero así como intervino el destino, si queremos llamarlo así, con la muerte de Barrientos, acá también interviene el destino y de alguna manera configura las cosas, porque ocurre que ese mismo día se estrella un avión en el que está todo el equipo titular de The Strongest. Entonces, de haber sido tal el pesar y la conmoción en la sociedad boliviana, más que en el golpe que acababa de ocurrir, que la atención del país estuvo durante días dirigida al accidente. Y bueno, llegaba el momento de exhibir justificaciones históricas del nuevo régimen que se había instalado. Había una postura nacional bastante fuerte, como la ha habido casi siempre, de defensa y a favor de los recursos naturales. Entonces había que mostrar al Estado como defensor y al gobierno como su ejecutor de la defensa de los derechos humanos, perdón, de los recursos naturales. ¿Qué había que hacer? Nacionalizar. ¿Nacionalizar qué? Alguna industria representativa. ¿Cuál? Petróleo. En Bolivia se habían descubierto yacimientos interesantes de gas natural. Había un convenio con Argentina para exportarlo. Entonces, la nacionalización de Bolivian Gulf fue recibida con bastante simpatía. Era una manera de llenar también las ansiedades que había en la sociedad boliviana por la conducta de algunos de sus sectores respecto a lo que había ocurrido en 1967. Una especie de reivindicación, si quieres. Y bueno, las cosas luego se precipitan porque no es cuestión solamente de nacionalizar. El petróleo es un mundo muy grande, es un mundo muy poderoso, quizás rige gran parte de los destinos de la economía mundial. Y la Bolivian Gulf o la Gulf Corporation era y es una de las hermanas en las que a principios del siglo pasado se dividió por orden de un juez la Standard Oil, que a propósito vale la pena recordar esta anécdota. Este es el caso de la investigación que nos contabas sobre la Gulf, de la periodista norteamericana. ¿Cómo es el nombre? Ida Tarbell, que trabajaba en la revista semanal McClure, y fueron sus trabajos los que indujeron a un juez de los Estados Unidos a investigar las denuncias que ella presentaba y que
desembocaron en la división de la Bolivian, perdón, como Standard Oil. De la Standard Oil, fue obligada a dividirse en 7, que luego serían las 7 hermanas que de alguna manera han controlado la industria petrolífera durante décadas. En ese momento, Harold, tiene un rol fundamental Marcelo Quiroga Santa Cruz, no solamente por el tema de la nacionalización, sino todo el liderazgo que proyectaba. ¿Nos puedes contar un poquito de Marcelo Quiroga? Bueno, yo puedo decirte de Marcelo lo que la mayor parte de la gente conoce de él, ¿no? Él era una persona, era un líder muy bien articulado, era uno de los pocos personajes que yo he conocido a los que puedes escuchar, grabar y copiar lo que él tiene escrito, solamente agregándole comas y puntos donde se debe, y tienes una relación perfecta. Tienes una sintaxis correcta. Cosa que no es fácil de encontrar en este mundo. ¿Una amistad cercana con Marcelo? Sí, yo conocía su casa cuando vivía en la, creo que era la Campos, y entre la Arce y la 6 de agosto, y luego su apartamento en uno de los edificios nuevos que había sobre la avenida Arce. Una vez tuve que subir los 13 pisos a pie en uno de los cortes de energía que se produjeron entonces. Caramba, y subir 13 pisos no es nada. Además de la amistad, como periodista relacionado con un momento tan importante en la política nacional que en alguna medida reflejaba todos los cambios que venían discutiéndose desde la revolución, ¿cómo nos podrías contar el tema del periodismo en ese momento? ¿Seguías con Associated Press y con Presencia? Sí, mira, yo desde el momento en que comencé a trabajar con Associated Press en 1969, nunca más dejé de estar vinculado a ella hasta mi retiro, en 2007. Mi relación con Marcelo era dupla. Por un lado, Marcelo era un excelente informador. Él me ayudaba a conocer mejor lo que estaba ocurriendo dentro del gobierno, y a la vez un buen dador de líneas para pesquisar. Creo que fue él sobresalió en todas las tareas en las que él asumió. Recuerdo que los amigos comunes en Buenos Aires comentaban que una de las pocas clases que llenaban el auditorio eran aquellas en las que quien las dictaba era Marcelo, economía política. Alguna vez en uno de nuestros encuentros, poco antes del golpe de julio del 80, en su casa, tras comer una pizza, le consulté: Marcelo, a ver, dinos, ¿qué tipo de socialismo es el que tú estás postulando, el que estás buscando? ¿Cuál socialismo es el ruso? ¿Es el cubano? ¿Es el vietnamita? ¿Es el chino? ¿Cuál es? Ninguno de ellos. Ninguno. Nuestro socialismo se va a ir generando a través de la experiencia continua que tengamos en el gobierno y con los compañeros obreros. Curiosamente, un año o algo así más tarde, oiría una expresión muy parecida de un dirigente sindical brasileño que salía de
la prisión, de las mazmorras de la prisión, y era puesto en libertad en la plataforma del Ministerio de Justicia de Brasil, que está casi atravesando Itamaraty, al frente. Y el hombre era Luis Ignacio Lula da Silva. Y le preguntaban, bueno, ¿qué socialismo busca usted? Y dijo algo muy parecido, no tenemos ningún socialismo específico en la cabeza. Nuestra experiencia va a ir construyendo el socialismo que queremos encontrar. Y mira, el día que Lula se posicionaba como presidente de Brasil, el 1 de enero de 2002, yo no podía dejar de fijarme en las comparaciones, ¿no? Un líder que había dicho algo parecido había muerto asesinado, y este otro llegaba a la presidencia. En medio del alborozo general del público brasileño, yo estuve en Brasilia, era una tarde que lloviznó más o menos fuerte, y a la gente se le salían las lágrimas, la gente lloraba, algunas a gritos inclusive. A Lula se le entrecortaba la voz cuando frecuentemente decía que el mayor empeño de su gobierno en esos 4 años que comenzaba serían lograr que todo brasileño fuese a dormir con el estómago lleno. Bueno, son postulados que buscó, consiguió que, según las estadísticas, unos 30 millones de brasileños saliesen de la línea de pobreza o pobreza absoluta en sus 2 años de gobierno, aunque Brasil sigue siendo todavía, bajo mi punto de vista y bajo las estadísticas, un país con bastantes desigualdades, ¿no?